En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. ¿Esto es el verano? Hace un calor infernal allá afuera. No, esto es el verano con el evento de ofertas de verano de Nissan. Así se siente elegir un lugar y simplemente ir. Descubre un restaurante por un camino poco explorado. Pedido listo. Sigue el sol hacia un lugar en el que no habías estado. Convierte los fines de semana tranquilos en historias emocionantes. Con un Nissan, como el galardonado Rogue o la Pathfinder, ahora más accesibles. Disfruta el sol y corre para conocer las mejores ofertas de la temporada en el evento de ofertas de verano de Nissan. Arrienda desde $259 al mes por 39 meses el Rogue 2025. Arrendatarios bien calificados. Rogue es All-Wheel Drive 2025. El pago inicial de $4,408 excluye impuestos, título y licencia. Cargo por disposición pagadero al finalizar el arrendamiento tomado del nuevo inventario del concesionario. Llama al 1-888-858-8319 para obtener detalles de la oferta. Termina 6225. PICC respalda su reclamo en su propiedad comercial o residencial. PICC garantiza que todos sus daños están documentados minuciosamente con fotos, videos y estimaciones de reparación. Llame al 786-290-3663. Ellos le ayudarán a entender los límites y las exclusiones en caso de robo, fuego, vandalismo o desastres naturales. PICC, expertos en sus reclamos de seguros. 786-290-3663. Nosotros ganamos. 855 dolor, 55. Si tuviste un accidente y tienes mucho dolor, piensa en la abogada Kisban Honey Martínez Ward. El caso más grande que hemos ganado son más de $120 millones de compensación para una víctima de accidente. Así que si no sabes qué hacer después de un accidente, estamos aquí para ti. 855-DOLOR-55. 855-365-6755. Honey Martínez Ward. Encuentre todo lo que necesita para cualquier proyecto de mejora del hogar. Perdón por interrumpir. ¿Su negocio necesita una transformación? Sal de mi comercial. Ofrecemos servicios para todas sus metas financieras, porque los negocios nunca paran. Llevaremos el suyo más lejos. Ocean Bank, miembro FDIC. Qué importante es escoger la compañía correcta para su seguro de auto. Los precios están bajando. Lo más seguro es que usted esté pagando demasiado por el suyo. Para usted tener tranquilidad, llame a Golden Trust Insurance, 844-238-6704. Golden Trust Insurance, la calidad en seguros. This is WRN 107.1 FM. Éxitos Miami, HD2. César Miguel Rondón en Conexión. Son las 10:14 de la mañana, hora del este. ¿Qué es la anemoia? Leo, la anemoia es la melancolía por tiempos que nunca vivimos. Dice el refrán que todo tiempo pasado fue mejor. Y aunque no siempre sea cierto, basta con ver una foto antigua o leer una historia del pasado para sentir nostalgia. Pero ¿cómo voy a sentir nostalgia de algo que nunca viví? Ese es nuestro tema de hoy. En la ciudad de Orlando está Liliana Torrella y muy lejos, en la región austral del planeta, en Santiago de Chile, está Marvi Mesa de Martínez. Ambas, por supuesto, psicólogas. Liliana, Marvi, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. ¿Qué es la anemoia? Voy a comenzar con Marvi, que es la que está más lejos de nosotros. Bueno, tal como lo dijiste, la anemoia es un sentimiento de melancolía. O sea, es una melancolía, pero que tiene la característica diferencial de otro tipo de melancolía, que es de una melancolía de cosas que no he vivido. La melancolía en sí es un sentimiento de tristeza hacia el pasado, pero un pasado que en teoría yo viví, yo recuerdo, idealizo y veo como algo que estuvo muy bien, que extraño mucho. Pero en este caso es de un pasado que no viví directamente, sino que de alguna manera lo oí, lo compartí, me lo transmitieron culturalmente, no lo viví propiamente, pero yo me identifiqué tanto con él que lo extraño y quisiera vivirlo de nuevo.
Y me gustaría oír tu definición, Liliana. Sí, muy en línea con lo que nos comparte Marvy, es esto de poder vivir, para dar como un ejemplo, es poder vivir a través de la memoria de otros y no de nuestra propia memoria real de los hechos que nosotros vivimos. Entonces, he visto mucho esto conversando con migrantes, César Miguel, que hijos de migrantes también, que quizás, por ejemplo, no han vivido algunos aspectos que vivieron sus padres en Venezuela, pero que a través de la memoria cultural, a través de la memoria histórica, a través de esa memoria sensitiva o emocional familiar, es como que si tuvieran el anhelo de estar o de haber vivido en esas situaciones, ¿no? Entonces es como esto de el anhelo por la memoria de lo que han vivido otros que yo no he vivido directamente. Ahora, si yo siento una suerte de nostalgia o melancolía, que es el término que estamos usando, por otro tiempo, lo haya vivido o no lo haya vivido, en el fondo estoy manifestando que no estoy conforme, que no me gusta del todo el tiempo que estoy viviendo. ¿Es así, Marvy? Lo que pasa es que ahí tiene como varias aristas esta situación. Puede ser que ciertamente no estoy conforme o no estoy conectado con mi presente, puede ser eso. Puede ser también que no esté conectado con mi pasado, con el pasado propio, el que yo he vivido. Pero también hay una parte que pudiéramos verlo como positivo, que es mi capacidad de conectarme y de empatizar con las personas, grupos culturales o lo que sea que estoy idealizando o que estoy extrañando, y que yo me conecto con eso y lo hago propio, lo convierto en algo mío. Entonces, no es tanto necesariamente que no estoy conforme con mi vida, sino que esta identificación, este reconocimiento en eso que vi en la otra persona o que me transmitió la otra persona o los otros grupos culturales. El aporte que da Liliana me resulta muy interesante porque lo contextualiza, ¿verdad? Dice, por ejemplo, con esta migración venezolana hay muchos venezolanos que no vivieron, por ejemplo, el tiempo de paz, de democracia en Venezuela. Vale decir, ningún venezolano a los 30 años, menor de 30 años, vivió lo que teníamos, ¿cierto? Y entonces oyen de la nostalgia, la melancolía de sus padres, de sus tíos, y estando en el exterior pueden ilusionarse con aquello que no tuvieron. ¿Eso qué es, Liliana? Eso es un proceso, además natural en los seres humanos, César Miguel, que tiene que ver con la idealización. Nosotros los seres humanos, en nuestros procesos cognitivos, de memoria, de cómo manejamos el tiempo, nosotros tenemos esta percepción del tiempo en pasado, presente y futuro. Entonces muchas veces podemos llegar a idealizar cosas hacia el futuro o hacia el pasado. En el caso de la Nemoya hay mucha idealización del tiempo pasado, producto de esta, vamos a decirlo así, como de esta transmisión, incluso en muchos casos verbal y a veces en el tema de los hábitos que vamos manteniendo y vamos observando, ¿no? Entonces, con este ejemplo que tú dabas y tu pregunta anterior, es interesante porque en muchos momentos podemos estar idealizando algo que ciertamente no hemos vivido, pero que dependiendo la narrativa de quienes han ido transmitiendo esto, podemos empezar a ver un país de una forma que no necesariamente ha sido así para todos. Entonces aquí es donde puede venir esta mezcla que a veces puede ser un poco confusa, ¿no? Y que puede llevarnos a querer tanto algo que me contaron que era de una manera que tengo, entre comillas, puedo empezar a generar molestia, rabia, inconformidad, confusión, por lo que ahora, entre comillas, veo que es la realidad. Y creo que eso, en muchos casos, con este ejemplo que tú resaltabas, puede estarnos pasando. Y ahí es donde tenemos que ser un poquito cuidadosos en el sentido de, bueno, nada, qué es lo que es la experiencia individual versus la experiencia del colectivo, ¿no? Para evitar que eso se convierta
en un factor limitante o de frustración, o incluso en una, como decía Marvy también, como quedarnos pegados en esa percepción. ¿Cuál es el problema con ese cuadro que está planteando Liliana? Te pregunto a ti, Marvy. Porque ¿el problema? Sí, porque pareciera que es, uno, alejarme de la realidad, y dos, añorar algo que no tiene sentido, porque es como querer recoger el agua derramada, ¿no? Es imposible. Claro, pero como dice Liliana, es un proceso normal que nos pasa a todos los seres humanos, y quiero resaltar eso porque no es que la anemoia sea una patología, no, de hecho no está descrito como una patología para nosotros los psicólogos. Es parte de la vida, es parte de situaciones que nos pueden pasar a todos. De hecho, si tú te pones a ver, muchos idealizamos un pasado que lo pudimos haber vivido, pero que realmente se ha ido distorsionando con el paso del tiempo. En este caso, es un pasado que no viví propiamente, sino que, bueno, me contaron o me expuse a eso de alguna forma. No necesariamente es una patología, porque no termina siendo ni un cuadro depresivo. Esta melancolía puede, digamos, corregirse de alguna forma si empezamos a conectarnos más con nuestro propio pasado y hacer también esta conexión con el presente, pero no necesariamente va a ser un problema a largo plazo. ¿Qué le pasa a la persona que tiene esa anemoia, aparte de llenarse de un placer que no fue de él o que no fue de ella? Digo, ves un álbum de fotografías de tu familia y entonces ves a tu papá cuando eran jóvenes, te puedes ver a ti mismo pequeñito. Hoy por hoy hay videos desde hace ya mucho. ¿Qué le pasa a esa persona, Liliana? No estoy pensando que le está pasando nada malo, pero quiero que me describa si tiene placer, si tiene tristeza, qué tipo de sensaciones son las que él vive o que ella vive. Sí, es interesante porque la anemoia es necesaria, César Miguel. Es decir, es sano tener esta posibilidad de ver algo del pasado que no hemos vivido y poder sentir, ¿sí? Y en algunos momentos, no sé, lo pongo también en otro ejemplo, escucho una canción de los Beatles, yo no estuve en esa época, pero hay algo que empiezo a sentir que resuena, en este caso, positivamente. Y así nos va a pasar con momentos, situaciones, recuerdos, fotografías, olores, porque somos, en ese sentido, tenemos esa capacidad de percepción. El tema es no quedarnos allí permanentemente, y en esos casos es donde tenemos que trabajar mucho con hacer la conexión con el presente, con que eso sea parte de aquello que puedes ojalá valorar, porque a veces tenemos anemoia con cosas, como decíamos, que pueden ser negativas o discordantes, pero si podemos volver al presente y valorar aún más el presente desde lo que estoy viviendo, esa conexión con quién soy ahora, con lo que tengo ahora, con lo que aprecio ahora, muy posiblemente esto sea simplemente una parte, un evento, sí, que nos pasa a todos, de ver una fotografía y a ver tristeza, añoranza, esa melancolía, me dan ganas de llorar. O por el contrario, ver algún momento donde en el pasado alguien vivió algo y yo digo, ay, a mí me hubiese gustado vivir esto, y entonces tengo como ese anhelo, esa añoranza por ese pasado, y es positivo y me da alegría. Los tres que estamos formando parte activa de esta conversación somos venezolanos. Digo parte activa porque estoy muy seguro de que buena parte de nuestra audiencia, sea en la televisión o sea en la radio, también son venezolanos. Y los venezolanos, estemos en Venezuela o estemos fuera de Venezuela, andamos como cojos. Hay algo que nos está faltando. No sé qué parte del cuerpo o del alma o del espíritu nos está faltando, pero algo nos está faltando. ¿Esa anemoia sirve para llenar esa carencia, Marvy? Bueno, más que para llenar esa carencia, es algo que va a ocurrir en todos nosotros en algún momento, que no necesariamente va buscando llenar carencias, sino que es una emoción que surge con cualquier cosa, con una canción. Este fin de semana justamente me pasaba con unos amigos que estuvimos celebrando, amigos venezolanos,
celebrando algo y pusieron música venezolana en el lugar donde estábamos y era como recordar el espacio, recordar los lugares, recordar donde alguna vez lo escuchamos. O sea, estas cosas van a surgir en el día a día y como lo dijo Liliana, en el tema migratorio se ve muchísimo, pero yo creo que también se da incluso sin migrar. O sea, esto es algo que recuerda que estamos hablando que puede ocurrir incluso con la cultura. O sea, Liliana hablaba de la música de los Beatles, pero también estaba que si veía una pintura de algún autor específico y yo me conozco la historia de este autor, también puede ser que me identifique con eso. Entonces, no necesariamente va llenando espacios, sino que son emociones que van surgiendo dependiendo de con qué me voy identificando yo. Claro, no, esa novia funciona también para el venezolano que está en Venezuela, porque entonces no están mis amigos o no están mis hermanos o no está lo que yo hacía. Recuerdo cuando yo cogía el carro y iba para tal lado y ahora no lo puedo hacer o X. Eso que, si vuelvo sobre la idea de que me está faltando algo, ¿no? De que tengo algún vacío, algún agujero por donde se me va algo. ¿Cómo trabajo eso, Liliana? Sí, a mí me gusta un poco en la anemoya una referencia como poética que dice que es como la posibilidad de migrar, o sea, de migrar el alma sin moverte del lugar, César Miguel, porque muchas veces estos procesos de migración, tomando el ejemplo que tú decías de nosotros los venezolanos en general, no tiene que ver con un movimiento solamente físico o geográfico, tiene que ver con esta posibilidad de que yo pueda tomar conciencia de la manera como quiero transmitir la narrativa de ese pasado. Entonces, en mi caso particular, mucho del trabajo que hago cuando veo que aparecen este tipo de situaciones y que pueden ser vamos a decirlo así, pueden ser un indicador de lo que llamamos la resistencia cultural en los procesos de migración. Para que eso no se profundice, trabajo muchísimo en resaltar sobre la narrativa de nuestro pasado no vivido, es decir, ¿qué le quieres contar en este caso a tus nietos de esa Venezuela, por ponerle en el ejemplo particular, que no viviste tú, pero que probablemente tú escuchaste de algunos nombrar? ¿Con qué te quieres quedar? Porque finalmente es una construcción nueva, porque como no has vivido el evento en la realidad, entonces tienes que partir de hacer una nueva reconstrucción que va a ser lingüística, pero que también puede ser emocional. Este es el trabajo que normalmente hago, porque es cómo quieres idealizar esa situación, porque al final es una idealización. Y si nos queremos quedar con esa idealización que no vivimos de algo que fue terrible, eso es lo que vamos a seguir transmitiendo. En mi caso, yo prefiero, en el caso de mis hijos y de mis nietos, probablemente, ¿cuál es la historia que yo quiero contar de eso que yo no viví? Pero que quiero que tú te quedes con ese anhelo. ¿Cómo quiero que sea esa Venezuela en el anhelo del futuro, cuando quizás mis hijos o mis nietos no van a poder, como ya lo sabemos, vivir, pero van a tener una raíz, van a escuchar una música, como dicen, o van a ver algo que pasó, o un comercial que me pasa mucho? Yo decía, escucho los jingles de los comerciales y digo, wow, yo lo tengo como nostalgia, porque yo lo viví, yo lo recuerdo, pero cuando se lo cuento a otro, ¿cómo se lo cuento? ¿Qué le digo con respecto a esa Venezuela que forma parte o formó parte de mí, o va a seguir formando parte de mí? Saquemos el elemento geográfico, el elemento cultural, ¿verdad? Pensemos solo en el estado de ánimo de la persona. ¿Qué es lo ideal? Sentirme bien, ¿verdad? No voy a decir sentirme feliz, porque bueno, la felicidad a veces es más difícil de lo que uno piensa, pero sentirme bien, sentirme en paz. ¿La anomia me puede ayudar en esto, Marvi? Ayudarme a sentirme en paz. Ajá. A sentirme en paz, no. Porque bueno, finalmente es esta melancolía como tal no hace que uno se sienta absolutamente bien. Pero sí, quizás eso que decía Liliana de como cambiar la narrativa, resignificar la experiencia.
Y también como resignificar la experiencia de mi propio pasado, o sea, quitar el elemento idealización de cada una de esas cosas, porque bueno, si bien reunirme con mis amigos era lo máximo, también había otros elementos en su momento que quizás no eran tan buenos. Es como el yin y el yang, o sea, ver todo como algo integral que tenía cosas positivas y cosas no tan positivas o no tan agradables. Y también me puede ayudar a conectarme con lo que vivo hoy, porque lo que estoy viviendo hoy va a ser también parte de mi pasado en algún momento y va a ser parte de mi historia. Entonces, conectarme con lo que estoy viviendo en el aquí y el ahora sí me puede ayudar a estar bastante bien conmigo y a sentirme conectado con mi vida y con digamos, las emociones más agradables y más placenteras. Bien, estamos acercándonos al final y oyendo lo que decían, escoger los recuerdos, las situaciones, lo que le voy a decir a mis nietos. Me vino a la memoria el caso de una amiga cubana y, bueno, las circunstancias de cubanos y venezolanos se han terminado pareciendo mucho, pero ella tiene un drama, esta señora, porque ella está viuda y tiene 2 hijos. Los hijos no viven cerca de ella, se casaron con muchachas, señoras de Estados Unidos, y el drama de mi amiga es que no puede hablar con los nietos porque los nietos no hablan español y ella no habla inglés. Y mira tú el infierno en que se encuentra, el océano en que se encuentra. Se nos acabó el tiempo. Liliana, te dejo entonces la palabra de conclusión sobre la anemoia. Sí, gracias César, partiendo de que estamos hablando de la melancolía y entendiendo que todas las emociones tienen una función particular. La melancolía tiene luces y sombras, y ciertamente una de las sombras es esta, que es que nos podemos quedar muy en las emociones negativas y en las emociones de tristeza, pero también hay una luz maravillosa, y es que gracias a la melancolía nosotros podemos hacer empatía y nosotros podemos encontrar puntos en común aunque no lo hayamos vivido juntos. Y creo que si rescatamos eso, la anemoia puede ser un elemento que nos puede ayudar incluso en esas situaciones donde hay limitantes como el idioma, como la geografía, como el que no hayamos vivido las mismas experiencias, pero podemos entonces entender que con esa melancolía yo puedo sentir algo con relación a eso que pasó o que otro vivió, y eso me puede ayudar a conectar con los otros y conmigo en el presente, como decía Marvin. Marvin, Liliana, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Gracias a las dos. Gracias. Un placer. Chao. Chao. Liliana Torrella en Orlando y Marvin Mesa de Martínez en Santiago de Chile. Hacemos una pausa y al regreso conversamos con Jorge Glenn y el homenaje a Henry Martínez hoy en El Maní. Ya regresamos.